Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, martes 23 de abril. Seguimos escuchando a Jesús que nos habla, Jesús que murió y que resucitó, y esta Pascua nos llena de alegría. Hoy en el evangelista Juan seguimos escuchando el capítulo 10, hoy en los versículos del 22 al 30. Escuchemos. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús le respondió: se los he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del fuego del Espíritu Santo en este día. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos con tu gracia y tu presencia todos los días de nuestra vida. Amén. ¿Qué dice el texto? Capítulo 10 que hemos venido escuchando, pero hoy en los versículos del 22 al 30. ¿Qué se celebraba en Jerusalén? ¿Qué tiempo era? ¿Qué descripción nos da del detalle de qué estaba pasando? ¿Cuál era el clima que tenía Jerusalén en aquella época? ¿Quiénes lo rodean? ¿Qué le preguntan? Con una insistente pregunta: ¿cuál es? ¿Qué le responde Jesús sobre lo que ha dicho él y sobre la actitud de ellos de no creer o creer? ¿Qué les está diciendo? ¿Qué habla del testimonio de sus obras y del Padre? ¿Qué habla de las verdaderas ovejas de él? ¿Qué les da él a sus ovejas? Estas que tienen, ¿se les pueden arrebatar de las manos del buen pastor? ¿Qué le ha dado el Padre al Hijo? ¿Y cuál es la unidad que tiene el Hijo con el Padre? Hacemos la pausa, la palabra resuena. En la segunda lectura nos quedamos con un versículo, una frase, una expresión. La colocamos en el chat. La tercera lectura es una síntesis. En la meditación de hoy, ya Jesús ha dado su discurso del buen pastor. Ha pasado unos días y están ya en la celebración de la fiesta de la dedicación del templo. Una fiesta que recuerda a todas aquellas valentía de los macabeos, cuando se quitan toda esa fuerza de opresión que tenía Antíoco IV Epífanes, que había blasfemado, que había hecho toda una abominable presencia de un ídolo de toda esta cultura griega que quiso imponer a los hebreos, y ellos con sangre y con fuerza se han quitado esa dominación. Entonces es una dedicación del templo de Jerusalén, de este templo que ha reconstruido Herodes y que verdaderamente los judíos celebraban como una nueva victoria para tener una justicia y una mejor celebración de su culto hebreo al único Dios verdadero. Ese es el contexto. Entonces Jesús llega a esta fiesta. Al principio no está muy lleno porque es invierno, está haciendo frío. Y después de que empieza a caminar ya por el pórtico de Salomón, se empieza a encontrar algunos. Y estos lo abordan directamente. Al principio parecen muy buenos y se presentan como buenos corderos que quieren escuchar al pastor. Pero por dentro traen el interés siempre de hacer preguntas que insidian, que son preguntas de los que no quieren creer verdaderamente en Jesús. Entonces le dicen: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Y Jesús les dice: se los he dicho y no creen.
Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Hemos venido escuchando la revelación del buen pastor, de cómo el pastor conoce a sus ovejas y ellas lo conocen, ellas escuchan su voz. Cuando él las llama por su nombre, lo siguen y van detrás de él, nos decía ayer la palabra. Y Jesús ha dicho que en el creer en él está verdaderamente el distintivo de los que se hacen ovejas de su rebaño. En el querer escuchar su voz, conocerlo, creerlo y seguirlo. Ahí hay unos verbos que son como una concatenación de momentos sucesivos. Querer escuchar al pastor. Y el que escucha y asiente con fe, da toda una voluntad que se pone a los pies del pastor que habla el corazón de sus ovejas. Y entonces viene el creer. Y en ese querer creer está también el seguirlo con todo el corazón. Aquí hay una diferencia en lo que significa conocer la voz del pastor, que es lo que ellos no quieren. Y significa no tener dudas sobre el origen de Jesús y distinguirla entre las miles de voces de falsos profetas como la única voz verdadera venida del cielo. Eso es lo que significa conocer mi voz, diría Jesús. Distinguirla, no tener dudas sobre el origen y distinguirla entre las miles de voces de falsos profetas como la única voz verdadera venida del cielo. Y estos, Jesús les está diciendo que ellos no son de las ovejas de él, porque no quieren escuchar, no quieren creer. Israel está lleno de los signos del testimonio del Hijo de Dios que ha hablado en nombre del Padre. El Padre ha hablado en el bautismo en el Jordán. También habló inclusive solo para los apóstoles en el Tabor, pero después en un tercer momento habló en una fiesta de la Pascua que no había llegado en este momento, donde el Padre ha dicho, glorifica a tu Hijo, y una voz dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. El Padre habló. Las obras de Jesús eran contundentemente el respaldo del Padre al Hijo, y ellos no quieren creer, porque no son ovejas de su rebaño, porque su verdadera oveja lo escucha con atención, sabe cuál es la voz de su pastor, lo hemos venido escuchando, cree y lo sigue, y es feliz cuando el pastor la llama. Estos que se presentan aquí como que quieren volver a preguntarle quién es él, Jesús vuelve y le repite todo lo que él ha hecho, son signos del respaldo del Padre, pero como ellos no son ovejas de su rebaño, no escuchan su voz y entonces no lo siguen. ¿Y qué tiene el que escucha su voz? Pues que cree, y ese creer da la vida eterna. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. Estos no quieren creer, no quieren tener vida, y vida en abundancia, como lo decía ayer. Entonces, no van a perecer para siempre, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Otro verbo aquí que aparece en una propiedad, porque tienen el sello del pastor. Y es un sello que se dará a través del derramamiento de la sangre del que será no solo pastor, sino cordero, y será víctima propiciatoria. Y quien verdaderamente ha escuchado la voz del pastor tiene este sello y es propiedad de Dios, porque ha puesto una humildad en una voluntad que quiere poner a la escucha del verdadero Hijo de Dios. Hoy entonces volver a preguntarle a Jesús quién es él vuelve y aprovecha con paciencia para repetirle todas las obras que él ha manifestado son obras del Padre. Y quien cree en esta palabra que él da, cree en el enviado del Padre. Y termina diciendo cómo el Padre le ha dado, lo que le ha dado es más que todas las cosas y nadie puede arrebatar nada de la mano del Padre, porque el Padre y yo somos uno. Eso para los hebreos es como, mejor dicho, lo peor, como que se identifica con Dios y entonces les da rabia y hasta ahí se les pierde un poquito ese acercarse como con una cara de corderos, pero son lobos que querían agarrar a la presa. Y como Jesús lee los corazones, aprovecha esta otra fiesta, vuelve a retomar las ideas que viene hablando del buen pastor para que comprendan que él lo que quieres que crean.
pero como no son de sus ovejas, no quieren creer. Y vuelvo y repito, una oveja es una verdadera oveja, y que quiere conocer la voz del pastor es el que no tiene dudas sobre el origen de Jesús. Y lo reconoce entre las miles de voces falsas de muchos profetas que habían venido antes que él. Y la reconocen como la única voz verdadera venida del cielo, porque es la voz del Padre que habla a través del Hijo, porque el Hijo muestra las obras del Padre, porque el Hijo es el pastor prometido allá en Ezequiel 34, cuando él mismo vendría a pastorear a su pueblo, y él mismo les hablaría de frente, y les daría su espíritu para que vivieran. Y el que quiere creer, quiere vivir y tiene vida eterna. Entonces ustedes y yo verdaderamente somos los de los que no tenemos dudas sobre el origen de Jesús. No tenemos dudas sobre Jesucristo buen pastor. O el mundo de hoy nos mete cizaña. O el mundo de hoy, que es como lobos rapaces, nos mete como dudas porque sigue proponiendo falsas doctrinas, porque siguen apareciendo falsos profetas, porque hay muchos que tienen una labia y una capacidad de hablar poderosa y enredan y quieren presentarse como los pastores, los que abren la grey de la prosperidad, de la falsa alegría, de un montón de cosas que se le prometen al mundo de hoy en idolatrías baratas de pastores que están muertos por dentro y que con doctrinas falaces supuestamente quieren llamar al hombre a una prosperidad y a una vida, no la vida eterna, una falsa vida eterna, y ofrecen un montón de doctrinas en relación con la adoración al dinero, a los placeres, al ego, al egoísmo, al propio yo, al montón de tendencias que el hombre de hoy que quiere poner como si fueran verdad y son mentiras. Estos mentirosos que venían con piel de oveja delante de Jesús a preguntarle sobre él, se ven desenmascarados, porque solo hay mentira en sus corazones, no quieren creer en el único verdadero enviado del Padre, el único y verdadero pastor. Hoy ustedes y yo dejémonos llevar del único y verdadero pastor, que Dios nos proteja de las doctrinas mentirosas, de los falsos profetas, que demos asentimiento a que queremos acercarnos a escuchar la palabra, creer en el enviado del Padre y en el querer seguirlo y tener vida y vida de eternidad, que es la que da el Hijo, porque el Padre le ha dado todo, y el que le da todo el todo le da todo. Le devuelve esta plenitud que solo Dios puede tener, porque es el dueño del universo, es el pastor eterno, que nos ha enviado a su único Hijo, buen pastor, para abrirnos el redil, para ser puerta y para ser pastor. Y para que siendo pastor después se hace cordero, y como cordero derrama la sangre y hace toda una derribar lo que ha separado a la humanidad de Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta palabra, por tu poderosa y contundente respuesta de tu unidad con el Padre, de tu claridad para decir quiénes son las ovejas, las que creen y escuchan tu palabra y por ello tienen vida y vida de eternidad. Queremos ser de estas ovejas que no dudan ni un solo momento de tu verdadera presencia como único pastor eterno. Enséñanos a distinguir tu voz de estos falsos profetas del mundo de hoy, para que caminemos en rectitud y en verdadera doctrina, adorándote como nuestro único Dios y Señor. Amén. Propósito que queda en la palabra. ¿A qué nos mueve esta palabra de Dios hoy? ¿Qué nos vamos a quedar contemplando hoy? Quedémonos contemplando: mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Seguimos a Jesús y quedémonos contemplando: el Padre y yo somos uno. Esta unidad de vida es la que el pastor nos da para que tengamos vida con el único Dios verdadero. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.